Al despertar, sentí una respiración en mi nuca. No era la mía. Era la suya. Tuve miedo de girarme. Porque sabía, no era mi amigo. Era su padre. Todo lo que debía ser seguro y simple se convirtió en un laberinto emocional, donde cada paso dolía y cada elección era una lucha, contra mí mismo, contra el juicio, contra un amor que no debía ocurrir. El aire estaba quieto. Silencioso. Demasiado cálido para una habitación desconocida. La manta me cubría hasta el pecho, pero no era eso lo que me mantenía inmóvil, sino el peso de un brazo ajeno rodeando mi cintura. Era una presencia firme, adulta, reposando con una calma que contrastaba con la tormenta que estallaba dentro de mí. No era el sofá donde había dormido. No era el salón. No era mi casa. Y, definitivamente, no era Alejo. Mi respiración se hizo más corta. No porque tuviera frío. Porque de pronto, todo se volvió irreal. O demasiado real. Recordaba cómo llegué la noche anterior, risas, cerveza, películas viejas, bromas de siempre. Alejo subió temprano a su cuarto. Dijo que tenía dolor de cabeza. Yo me quedé en el salón, envuelto en una manta, con el televisor encendido como compañía. Hasta ahí, todo tenía sentido. Entonces, ¿por qué despertaba en una cama que no era la mía? ¿Por qué sentía su pecho detrás de mi espalda? ¿Por qué no quería moverme? Intenté no respirar fuerte, como si eso pudiera evitar que el momento se rompiera. El cuerpo detrás de mí seguía quieto. Tranquilo. Su aliento rozaba mi cuello con una lentitud que me provocaba escalofríos. Y no de miedo. Algo mucho peor, del reconocimiento. De saber, sin ver, quién era. Del hecho de que no quería soltarme. De que algo dentro de mí no quería que ese brazo desapareciera. Era él. Don Serafín. El padre de Alejo. Nunca habíamos tenido más que un par de interacciones cordiales. Mucho gusto, bienvenido cuando quieras, sonrisas educadas. Pero anoche, hubo algo más. Una mirada más larga de lo normal, una pausa en su voz, una forma de entregarme la manta que me pareció más íntima de lo que debería haber sido. No lo pensé en su momento. O no quise pensarlo. Pero ahora, envuelto en su calor, no podía evitar sentirlo todo. Recordé cómo bajó las escaleras después de que Alejo se encerró. Me preguntó si necesitaba algo. Le pedí una manta. Me la trajo, y al pasarla, sus dedos rozaron los míos. No se disculpó. Solo me miró con detenimiento. Me dijo algo sobre cómo no era como se lo imaginaba. No supe si eso era bueno o malo. No pregunté. Él tampoco explicó. Solo se fue. Y ahora, yo estaba en su cama. Con él. En silencio. Sin saber si él estaba dormido o fingía, como yo. El terror no venía del escándalo. Ni siquiera del juicio. Venía de lo que yo mismo sentía. Del hecho de que no me había apartado. De que mi cuerpo, a pesar del shock, no quería moverse. Me odié por eso. O al menos, lo intenté. Minutos pasaron como siglos. Y entonces, lentamente, su brazo se retiró. La cama se volvió más fría. Escuché cómo giraba, cómo suspiraba, cómo su voz, apenas audible, preguntaba si estaba despierto. Respondí con un sí que no reconocí como mío. Hubo una pausa, un suspiro, y luego un murmullo. Una sola palabra, mierda. Como si todo lo que sentíamos, lo que había pasado, se resumiera en esa maldita palabra. Me senté, envuelto aún en la manta, sin saber qué decir. Él no me miraba. Dijo que me había visto incómodo en el sofá, que me movía, que tiritaba. Que solo quiso ayudarme. Que no pensó que me despertaría. No dijo más. No pidió perdón, ni explicó sus motivos. Y yo, por primera vez en mi vida, no supe si quería respuestas. Porque lo que me aterraba no era lo que él hiciera, sino lo que yo permití. Dije que debía irme. Que era lo mejor. Él solo asintió. Me levanté, recogí mi sudadera y fui hacia la puerta. Pero entonces, su voz me detuvo. No te apartaste. Susurró eso. Como si esa verdad pesara más que todo lo demás. Me giré, y por primera vez, nuestras miradas se encontraron sin barreras.
Vi miedo en sus ojos. No miedo a mí, sino a lo que significaba todo esto. Respondí sin pensar. No lo hice, porque no quería. No hubo respuesta. Solo un silencio denso, cargado de lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Salí sin mirar atrás. Aunque todo dentro de mí gritaba por quedarme. Caminé hasta casa con pasos mecánicos, intentando recordar cómo se vivía con normalidad. Pero ya no había marcha atrás. Algo se había roto. O empezado. No lo sabía. Solo sabía que no debía haber pasado. Y que, a pesar de todo, quería que volviera a pasar. La tarde anterior parecía inofensiva. Casi infantil en su simplicidad. Llegué al departamento de Alejo con una mochila, una excusa para escapar de la rutina y esa confianza automática que solo se da entre amigos de años. Me recibió con su entusiasmo habitual, música de fondo, una pizza ya en el horno y cervezas frías esperándonos. Nada fuera de lo común. Nada que presagiara lo que vendría. Vinieron algunos amigos. Gente conocida, risas fáciles, anécdotas que ya habíamos contado 1000 veces pero que igual hacían gracia. Las luces tenues, las conversaciones cruzadas, películas como excusa para no hablar de lo que importaba. Alejo se movía con soltura entre todos, pero de vez en cuando lo notaba distraído, revisando su teléfono, como esperando algo. O alguien. Fue entonces cuando apareció él. Serafín. No entró haciendo ruido, pero su sola presencia bastó para que el ambiente se ajustara sutilmente. Saludó con esa calma que siempre lo había caracterizado, como si midiera cada palabra, cada mirada. Me dirigió un gesto breve, nada fuera de lugar. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí algo que no supe nombrar. Algo que quedó suspendido entre nosotros, aunque nadie más lo notara. La velada avanzó sin mayores sobresaltos. Alejo bebió más de la cuenta, como solía hacer cuando se sentía fuera de lugar. Cerca de la medianoche, se excusó y subió a su habitación. Dijo que estaba cansado, que el día había sido largo. Yo me ofrecía quedarme abajo, a recoger lo poco que quedaba, a dejar que la noche se apagara sola. Serafín permaneció en la planta baja unos minutos más. En silencio. Se sirvió un trago corto y se sentó al otro lado del salón. La televisión seguía encendida, pero ninguno de los dos prestaba atención. En un momento, se levantó y me preguntó si necesitaba una manta. Asentí. No había frío real, pero cualquier excusa para no hablar parecía válida. Regresó con una manta doblada. La extendió hacia mí y, por un instante, nuestros dedos se tocaron. No fue intencional. Tampoco fue un accidente. Fue algo más. Un instante que duró apenas segundos, pero que dejó una marca. Le pregunté si no tenía sueño. Me respondió que dormía mal últimamente. Que las noches largas a veces eran mejores que los días vacíos. No supe cómo responder. Me limité a cubrirme con la manta y recostarme en el sofá. Él se retiró sin decir adiós. Y sin embargo, cuando abrí los ojos al amanecer, no estaba en el sofá. Había algo en el olor del aire, en la textura de las sábanas, en la temperatura del cuerpo a mi lado que lo decía todo antes incluso de que pudiera reaccionar. Ya no era incertidumbre. Era certeza. Estaba en su cama. Junto a él. Y lo peor, o lo mejor, no lo sé, era que mi cuerpo no se resistía. No había pánico. Solo ese silencio cargado de preguntas sin responder. Durante horas posteriores intenté reconstruir el trayecto. No recordaba haberme levantado. No recordaba haber caminado por el pasillo. No recordaba nada que justificara ese despertar. Solo recordaba su rostro antes de desaparecer la noche anterior. Su forma de mirarme. Como si viera algo que ni yo había descubierto aún. Pensé en levantarme, en irme sin decir nada, en fingir que nada ocurrió. Pero incluso al envolverme en la manta, algo me detuvo. Quizás era orgullo. Quizás cobardía. Quizás el simple hecho de que no quería borrar la única noche en la que, sin entender cómo, me había sentido completamente visto. La memoria es caprichosa. Juega con los momentos, los tergiversa, los repite, los embellece. Pero aquella noche no necesitaba adornos. Fue simple. Honesta. Cruda. Y por eso dolía tanto. Horas después,
ya lejos de la casa, me sorprendía pensando no en lo que había hecho, sino en lo que había sentido. No era vergüenza lo que me perseguía. Era otra cosa. Algo más hondo. Como si lo que pasó hubiese activado una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. Me odiaba por no saber qué hacer. Me odiaba por querer volver. Y aún más, por saber que iba a hacerlo. Pasaron los días con una lentitud exasperante. Cada uno arrastraba el eco de aquella mañana. Intenté enterrarlo bajo rutinas vacías, entre apuntes, trayectos en metro y conversaciones que no escuchaba del todo. Pero su imagen volvía sin permiso, el roce de su mano, su respiración constante, la forma en que su voz tembló cuando murmuró mi nombre apenas despierto. No era algo que pudiera olvidarse fácilmente. Y, en el fondo, tampoco quería hacerlo. Me repetí que no volvería. Que era una locura. Que el peso de lo ocurrido superaba cualquier impulso. Me convencí de que fue una confusión, una casualidad sin sentido. Pero la verdad era otra. Lo sabía incluso mientras ensayaba excusas frente al espejo, preparando respuestas que no llegaría a usar. El viernes por la noche Alejo me escribió. Invitaba a una reunión informal, algo entre amigos. Dijo que su padre estaría, como siempre, pero que no molestaría. Que si tenía ganas de pasar, sería bienvenido. Dudé. Lo pensé demasiadas veces. Y, aún así, terminé frente a su puerta, con el corazón en la garganta. Cuando Serafín abrió, la sorpresa fue breve. Su expresión se mantuvo neutral, pero había algo distinto en sus ojos. No era incomodidad. Tampoco alivio. Era una tensión contenida, como si todo lo no dicho estuviera acumulado detrás de un muro invisible. Yo no dije nada. Tampoco él. Alejo apareció desde la cocina, rompió el momento con su energía habitual y me arrastró al salón. La noche avanzó sin sobresaltos. Conversaciones banales, risas dispersas, música de fondo. Pero cada vez que levantaba la mirada, lo encontraba. Serafín. De pie, a veces sentado, siempre atento. Como si necesitara asegurarse de que yo seguía ahí. Como si se estuviera preparando para algo inevitable. Cuando los demás comenzaron a irse y Alejo desapareció escaleras arriba con una chica, el silencio se volvió más denso. Salí al patio trasero buscando aire. No esperaba que me siguiera. Pero lo hizo. Sin palabras, se sentó a mi lado con una cerveza en la mano. No estábamos cerca, pero la distancia no borraba lo que flotaba entre nosotros. Por un instante, nadie habló. Solo el sonido de la noche y nuestras respiraciones desacompasadas. Fue él quien rompió el silencio. Dijo que no había dejado de pensar en aquella noche. Que no sabía qué había sido exactamente, pero que no podía fingir que no había sentido algo. Que hacía mucho que no sostenía a nadie de esa manera. Que lo asustaba cuanto lo había necesitado sin saberlo. Yo no supe cómo responder. No porque no tuviera palabras, sino porque todas parecían inútiles frente a la verdad que ya nos envolvía. Entonces preguntó por qué me había ido tan rápido. ¿Por qué no contesté su mensaje? ¿Por qué desaparecí sin despedirme? No quise mentirle. Le dije que tenía miedo. Que no entendía lo que significaba todo eso. Que el hecho de que no lo rechazara me aterraba más que si lo hubiera hecho. Que no sabía si fue real o solo un momento de soledad compartida. Él asintió lentamente, como si cada frase que decía confirmara algo que ya sospechaba. Después guardamos silencio otra vez. Pero no fue incómodo. Fue pesado, sí, pero necesario. Como si ambos supiéramos que no bastaban las palabras para nombrar lo que acababa de cambiar entre nosotros. Como si la única forma de entenderlo fuera sintiéndolo. En algún momento, mi mano buscó la suya. No fue un gesto planeado. Fue un acto instintivo, silencioso, urgente. No me detuvo. Solo dejó que pasara. Y cuando sus dedos se entrelazaron con los míos, entendí que no había vuelta atrás. Pero el miedo no desapareció. Se transformó. Ya no era temor a él, sino a todo lo que lo rodeaba, su edad, su rol como padre de mi mejor amigo, lo que otros dirían si alguna vez lo supieran. Era un miedo sucio, de esos que nacen del juicio externo, no del propio deseo. Me fui poco después, sin hacer ruido. No necesitábamos palabras para saber que la noche no había terminado bien.
Que lo que habíamos sentido se había convertido en carga. Que las consecuencias nos acechaban. Esa semana no hubo mensajes. Ninguno buscó al otro. Y sin embargo, yo revivía cada gesto suyo como si fuera una escena que necesitara desentrañar. No podía concentrarme. No podía evitar buscarlo en cada sombra. No huía de Serafín. Huía de mí. De lo que empezaba a aceptar. De la idea de que aquello no había sido un error. Que no fue producto de la confusión o la soledad. Que fue real. Y eso era lo que más dolía. Las semanas siguientes transcurrieron como una mezcla de evasión y espera. No hubo mensajes. No hubo llamadas. Pero dentro de mí, algo seguía abierto. No era solo un recuerdo. Era una posibilidad suspendida en el tiempo, que me molestaba como una herida sin cerrar. Me repetía que había sido mejor así, que el silencio era protección, que olvidar era lo más sano. Pero no olvidé. Un jueves por la tarde, mientras esperaba café en una pequeña cafetería del centro, lo vi. Estaba allí, solo, con los ojos perdidos en el menú. Su presencia me golpeó sin previo aviso. Pude haberme marchado. Fingir que no lo había visto. Pero no lo hice. Nos encontramos sin necesidad de palabras. Él me observó con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de nombrar. No fue alegría. Tal vez fue alivio. O culpa. Nos sentamos en una mesa apartada. Las palabras al principio fueron superficiales, incómodas, como si necesitáramos limpiar el aire antes de decir lo importante. Pero la tensión seguía, agazapada en cada pausa. Fue él quien dio el primer paso. Dijo que no había podido dejar de pensar en mí. Que lo ocurrido aquella noche lo había removido por dentro. No trató de disfrazarlo. Hablaba con voz baja, temblorosa, como si cada confesión lo desarmara un poco más. Yo lo escuché sin interrumpir. No porque no tuviera nada que decir, sino porque por fin entendía que él también había estado huyendo. No de mí, sino de todo lo que representaba lo que compartimos. Cuando salimos, llovía. Caminamos hasta su coche, en silencio, sin paraguas. Una vez dentro, con las ventanas empañándose, todo cambió. Ya no había ruidos externos. No había testigos. Solo nosotros dos, encerrados en un espacio pequeño donde todo se volvía más claro. No se disculpó. No justificó su silencio. Solo dijo que había tenido miedo. Que la facilidad con la que se había sentido a gusto conmigo lo descolocaba. Que durante años había sido alguien contenido, prudente, ajeno a cualquier impulso que lo sacara de su rol como padre, como adulto, como hombre que ya había enterrado la idea del amor verdadero. Yo le creí. Porque también me había sentido expuesto, confundido, fuera de lugar. Pero a diferencia de él, yo no tenía nada que perder. Él, en cambio, tenía un hijo. Y ese hijo era Alejo. A partir de esa noche, todo cambió. No fue un comienzo oficial. No hubo pactos, ni promesas. Solo una especie de tregua con la verdad. Dejamos de fingir. Nos permitimos buscar al otro, escribirnos, vernos en momentos robados a la rutina. Pero el peso del secreto comenzó a crecer. Alejo no sospechaba nada. Seguía siendo mi amigo de siempre, ajeno a lo que ocurría a pocos metros de él. Me invitaba a su casa, me hablaba de su padre con confianza. Y yo mentía. A veces con silencios. A veces con respuestas vagas. La tensión se volvió insostenible. Cada encuentro con Serafín era una mezcla de deseo y culpa. Lo que al principio parecía libertad, se transformó en carga. Las miradas que compartíamos en presencia de Alejo, los roces breves al pasar, las despedidas forzadas, todo estaba teñido de la conciencia de que estábamos rompiendo algo valioso. Una noche, después de una cena en casa de Alejo, él subió a buscar algo y Serafín y yo quedamos solos. Nos miramos apenas un segundo, suficiente para que todo lo contenido se hiciera presente. Pero esta vez, ninguno se acercó. Ninguno intentó nada. Solo compartimos el peso del silencio. Yo me fui temprano. Dije que tenía sueño. Que tenía cosas que hacer al día siguiente. Alejo me abrazó como siempre. Me deseó suerte con un examen que ni siquiera existía. Me dolió. Porque me creía. Porque confiaba en mí.
En el trayecto a casa, comprendí que ya no se trataba de lo que sentía por Serafín. Ni siquiera de lo que él sentía por mí. Era sobre lo que estábamos dispuestos a destruir para mantenerlo. Y yo, por primera vez, no estaba seguro de querer seguir mintiendo. No fue una confesión. Fue un descuido. Como suelen ocurrir las cosas que cambian todo. Un mensaje sin borrar, una notificación visible en el momento equivocado. Alejo lo vio. Ni siquiera estaba buscando algo. Solo quería poner música en el coche de su padre, como tantas veces. Pero bastaron unas palabras en la pantalla para que todo se detuviera. El remitente, yo. El contenido, breve pero definitivo. Demasiado íntimo para explicaciones vagas. Demasiado claro para malentendidos. Me llamó esa misma noche. Su voz no era la de siempre. Tampoco era grito. Era un silencio forzado que dolía más. Me preguntó si tenía algo que decirle. Intenté hablar, pero todo lo que tenía preparado en mi cabeza desapareció. Y entonces, colgó. No supe si debía ir a su casa o desaparecer. Escogí lo primero. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Alejo me esperaba de pie, sin moverse. Su rostro no expresaba odio, pero sí algo más difícil de sobrellevar, decepción. Dijo que no entendía nada. Que si era una broma cruel. Que si todo había sido planeado. Me acusó de traición, de cobardía, de haber jugado con la única persona que confiaba en mí sin condiciones. Yo no respondí de inmediato. Porque nada de lo que dijera podía borrar lo que había hecho. Le dije que nunca fue algo que buscara. Que todo ocurrió sin aviso. Que me asustó tanto como a él. Pero que era real. Eso lo enfureció más. Gritó, preguntó si me parecía justo, si entendía lo que había roto. Lloró. No de tristeza, sino de rabia. No tanto por mí, sino por su padre. Dijo que nunca volvería a mirarnos igual. Que nunca había sentido esta mezcla de abandono y vergüenza. Serafín apareció en medio de la discusión. No intervino al principio. Solo escuchó. Cuando por fin habló, lo hizo con una voz firme, pero herida. Dijo que no lo planeó. Que tampoco lo entendía del todo. Pero que no podía pedir perdón por haber sentido algo después de años de vivir sin sentir nada. Le pidió disculpas. No por enamorarse, sino por haber callado. Por haberlo escondido. Por no tener el valor de ser honesto antes. Dijo que entendía su dolor. Y que, si necesitaba odiarlo, lo aceptaba. Alejo no respondió. Solo subió a su habitación y cerró la puerta. Me quedé en el salón con Serafín. Ninguno se movió durante minutos. Al final, me dijo que no sabía qué hacer. Que no había forma correcta de reconstruir lo que se había roto. Que tal vez no habría reconciliación. Pero que no iba a mentirse más. Esa noche me fui. No volví durante días. Ni mensajes, ni señales. Me limité a esperar. Tal vez por respeto. Tal vez por miedo. Un domingo por la tarde, supe que Alejo se había ido del departamento. No quiso hablar con nadie. Dejó una nota breve para su padre, diciendo que necesitaba distancia. Que no podía vivir bajo el mismo techo, sintiendo que todo era una mentira. Serafín me llamó. Su voz era otra. Ya no había duda en ella. Solo tristeza. Dijo que lo entendía, que lo esperaba, pero que no podía seguir ocultándose. Que no quería seguir viviendo como si no tuviera derecho a sentir. Nos vimos esa noche. Por primera vez, caminamos por el centro sin escondernos. No había caricias públicas. No había gestos exagerados. Solo nuestras manos, juntas, sin temor. La ciudad seguía su curso. Nadie nos miraba. Nadie sabía lo que había costado llegar a ese momento. No era un final feliz. Alejo estaba lejos. La relación con él, fracturada. Las culpas seguían ahí, entre palabras no dichas y heridas abiertas. Pero era un comienzo sincero. Aceptamos que no todo podía arreglarse. Que algunas pérdidas eran el precio de vivir con verdad. Que el amor no siempre llega en formas aceptables o momentos convenientes. Pero cuando es real, negarlo solo lo deforma. Caminamos un rato más.
Luego nos sentamos en una banca. Él tomó mi mano con decisión, sin mirar alrededor. Por primera vez, sin miedo. Y en ese gesto silencioso, entendí que no necesitábamos perdón de nadie para existir. Solo coraje para no soltarlo.